este hermano Felipe, en obediencia se levantó, él obedeció, y como él obedeció, llevaba, o sea, esto va de la mano con lo que es autoridad espiritual. La autoridad espiritual no la recibimos solo cuando nos invisten o viene un jajam, un sabio y ora por nosotros y nos transfiere la autoridad. La autoridad espiritual se va manifestando en nuestra vida cuando obedecemos hasta cosas tontas. ¿Me entiende? Obedecer. Mire, yo les he contado que yo cargo un problema de desobediencia. ¿De qué? Se lo puedo decir a los que no saben. A mí mi pastor, mi maestro, cuando él vino que nosotros teníamos amor por servir al Señor, yo predicando, era un grupo, él vino y nos llamó y dijo: miren, yo quiero que ustedes aprendan a tocar instrumentos, porque es importante, y a cantar. Entonces vinieron unos alegres y comenzaron con guitarra, otros a cantar, y yo los observé a todos, y yo no me sentía que encajaba en ninguno de los grupos. Dije: pastor, yo lo siento, pero yo no voy a perder mi tiempo aprendiendo ningún instrumento porque no me llega. No, hermano, tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué yo lo estoy haciendo? Y él nos dijo: porque cuando el Señor los llame a ustedes a servir, ustedes tienen que tocar. Por si no tienen quien toque, ustedes lo hagan. Ustedes canten, ustedes. Yo no. Mi llamado es el estudio de la palabra. Sí, hermano, también el mío, pero mire, hay que hacerlo. Mire, obedezca, hermano. No, hermano, me va a disculpar. Fui desobediente. El hermano no se hizo bolas y él, bueno, hubieron quienes sí lo hicieron. Yo no lo hice. ¿Y sabe qué me ha pasado a mí? Que cada vez que yo veo que no tenemos la alabanza, yo digo: yo tengo culpa. Y yo me acuerdo de eso. ¿Y hace cuánto? Muchísimos años. Yo estaba muy joven. Entonces, ¿me entiende? Hay cosas tan tontas que nosotros en el momento no las vamos a entender, pero que después van a venir sobre nuestras vidas. Y si somos honestos, lo vamos a decir: esto me pasó porque yo no obedecí. Porque si yo hubiera obedecido, imagínense que yo hubiera obedecido a mi maestro. Usted que hubiera ido con mi guitarra, con el teclado, tocando y cantándoles y exaltando el nombre del Altísimo y a la vez enseñando, predicando la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Fue culpa de mi maestro? No. Fue mi problema. Entonces, Felipe no actuó de esa manera. Estaba en un gran avivamiento. Y él bien le pudo decir: Señor, por una persona como ni lo conozco ni sé quién es. No lo hizo Felipe. Felipe escuchó y se levantó y fue donde el Eterno lo envió. Y esa obediencia hizo que este funcionario no era cualquier cosa, era un ministro, era un funcionario público. Eso era un impacto que este hombre iba a causar. Y entonces Felipe lo hizo. Esta viuda, cuando Elías es enviado donde ella, en la obediencia, Elías en ese momento no solo va a resguardar su vida, sino que va a proteger la vida de esa familia, porque les va a llevar la palabra. No van a escasear los alimentos en esta casa. Esta mesa siempre va a estar rebosando de bendición. Tranquilos, deben de comer. Crean a la palabra del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en adoración al Eterno, creyendo firmemente en lo que la palabra dice, hermano, vamos, yo estaba, antes de empezar, un canto que estaba oyendo de un hermano, un salmista, hermano, de la manera que él adora al Eterno, miré autoridad en su forma de cantarle al Eterno. Dije yo: qué tremenda convicción. Pues cuando nosotros tenemos convicción a la palabra, le creemos al Eterno, las cosas cambian en nuestra vida, lo que emprendemos cambia en nuestra vida. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Lo que la obediencia produce.
¿A quién es menester obedecer? ¿A Elohim o a los hombres? Al Eterno. Pero ¿cuándo es que obedecemos? Porque de repente nosotros, hasta para ser rebelde, hagamos la palabra. Si a mí yo me hubiera sabido ese texto, yo le hubiera dicho a los hermanos, ¿a quién tengo que obedecer? ¿Al Eterno o a los hombres? Al Eterno les hubiera respondido yo. Porque a mí lo que me apetece es estudiar la palabra. Pues está bueno. Para todo hay tiempo, dice la palabra. ¿Me entiendes? Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para adorar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de cantar. Para todo hay tiempo. Entonces, la obediencia es la que va a hacer que sucedan cosas gloriosas. La obediencia a la palabra. Elías obedeció, lo hizo, y ahí estaba, su vida estaba bien, todo le estaba saliendo bien. Felipe lo hizo, obedeció, se fue y habló al eunuco. Y dicen los historiadores que este eunuco llegó al lugar donde él era funcionario en el África y levantó o comenzó a levantar lugares de adoraciones al Eterno, sinagogas, para exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea nuestro Padre. Si nosotros obedeciéramos a la Torá, a la palabra, y comenzáramos a hacer lo que nos toca hacer, lo que debemos hacer, fuéramos adoradores en obediencia y en potencia al Eterno, comenzamos a hacer luz en el lugar donde estamos. ¿Me entiende? Comienza el Eterno a actuar a través de nuestra vida, así como lo hizo con estos hombres, como lo hizo con esta viuda. Salvó su vida, la vida de su hijo, su casa. Fue luz para todos ahí. Miren, dice que eso ya en el Brija Hashem, Nuevo Testamento, en Lucas, dice que habla Yeshua y dice que en el tiempo del profeta Elías, dice, había muchas viudas en esa ciudad, pero no fue sino en especial a las viudas de ese lugar en específico donde fue el profeta Elías que fue enviado al profeta. O sea, será que el Eterno en medio de todos realmente nos ha buscado a nosotros para que nosotros, nuestras vidas sean completamente vidas de adoración para la gloria de su nombre. Y que de una vez por todas terminemos el espíritu de la religiosidad. Yo, antier creo, me fui para Palencia solo y me puse a leer un ratito. Y estaba viendo sobre la sanidad de la Kehilá, de la comunidad, o sea, de la congregación. Y dije yo, esto tenemos que hacer. Y temas que aunque los hemos tocado, es bueno refrescarlos nuevamente, para que nuestra vida como adoradores sea sana para la gloria del Señor. Porque una vez nuestra vida se sana delante de la presencia del Altísimo, nuestra adoración va a tocar el lugar santo para la gloria del Señor. Él va a escuchar nuestra adoración, nuestras súplicas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tremendo lo que estaba sucediendo en la vida de obediencia del profeta, de esta viuda, como de lo que me decía aquí del evangelista Felipe, o el mensajero Felipe, que obedeció y fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuánto tenía de aceite esta viuda? Para hacer. Tenía bastante, mucho aceite. Tenía bastante aceite los sacerdotes para encender la menorá después de haber derrotado al imperio de los griegos. No tenían, solo tenían para un día. Esta mujer no tenía más que para hacer su comida ese día y morirse, así dijo ella. Pero se murieron. Se terminó el aceite y la harina. Se terminó el aceite de los macabeos para iluminar con la menorá. ¿Verdad que no? Cuando nosotros obedecemos, la obediencia hará que el aceite no escasee.
el aceite, o sea, la bendición en el hogar, no es casero. Que no solo estoy hablando de los alimentos, aunque también, sino que estoy hablando de nuestra alimentación espiritual. Nos va a dar apetito a aprender de la Torá, de la palabra. No solo cuando el Rosh o hermana Eli vienen y nos enseñan sobre Torá, no, sino que individualmente yo tengo que ser un estudioso de la palabra. Fíjense que este librito, tengo como más de 30 años de tenerlo. Y ese día que fui a París, estaba limpiando mis libros, agarré este libro. Y aquí habla de la historia de los macabeos. Y dije yo, ¿cuántos tendrán libros? 30, más de 30 años tengo este libro, más. Y lo tengo bien subrayado, donde yo leí. Pero celebraba bien. ¿Obedecía para celebrar esta fiesta? No lo hacía. Y yo me preguntaba, ¿cuántos pastores o hermanos tendrán este o otro material, tal vez mucho mejor? Leen, lo subrayan porque está bonito, porque qué tremendo, cómo el Señor nos guardó, pero lo hacemos. Tenemos el concepto, el conocimiento, pero no tenemos la obediencia para volvernos al Eterno. No es lo que conocemos lo que importa, sino que lo que conozcamos lo pongamos en práctica. Eso es lo que va a despertar bendición sobre nuestras vidas. Eso es lo que va a traer que nuestra casa o nuestro hogar no escasee el aceite. La harina no escasee. Con la harina hacemos pan, y no solo pan, hay muchas cosas. Hay tortillas de harina. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con la harina ahora. Y el aceite no solo para hacer pan, sino para hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir o qué quiero darles a entender? Que si actuamos en obediencia a la Torá, a la palabra, no va a escasear la harina. O sea, va a haber bendición sobre nuestra casa. Nuestro hogar va a tener los alimentos necesarios que nos van a nutrir, que nos van a bendecir, que van a cuidar. El Eterno hasta en esa forma va a cuidar sobre nuestra vida o por nuestra vida, nuestra salud. No vamos a desbaratar nuestra vida para poder lograr lo que tenemos que lograr si solo obedecemos la palabra. ¿Qué fue lo que hizo esa viuda para que no se muriera? Tuvo que ir a comprar. ¿A dónde iba a comprar más harina? ¿A dónde iba a comprar aceite si no había llovido? Si había secado todo. O sea, había crisis nacional. No podía ir, y el que tenía aceite. Muchas veces nosotros estamos de insensato como las vírgenes que nos habla la palabra del Eterno. ¿A dónde es? Mateo 25. Mateo 25. Dice que había ¿cuántas vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Y 5 insensatas. O sea, la mitad de las 10 tribus hay gente prudente. Seremos nosotros los prudentes que no vamos a permitir que escasee el aceite para que iluminemos con nuestra vida, porque es la obediencia lo que va a traer luz a nuestra vida. Vamos a iluminar lo más oscuro de nuestro hogar, de los nuestros, en el nombre de Jesús, en obediencia. Entonces eso va a traer una bendición tremenda sobre nuestras vidas. La obediencia a la palabra. Celebrar esta fiesta, pero con el principio de la obediencia al Altísimo. Pero hacerlo, pero bien, para la gloria de su nombre. No solo como el Rosh lo hace, ¿verdad? Vamos a hacer. No. ¿Cuál es el propósito y el concepto? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Y qué trae de luz sobre nuestra vida? Que nosotros somos templo y morada, como dijo Rab Shaul,
a los hermanos en la comunidad de Corinto. Les dijo, ¿no saben ustedes que son templo y morada del Ruach HaKodesh y que tienen que cuidar el templo? O sea, así como, bueno, que miento, ¿verdad? Pero que si cuidáramos esto nos enseña si nosotros cuidamos el templo de nuestra vida, o sea, nuestra vida personal como templo y morada de Ruach. ¿Y cómo vamos a cuidar el templo, este cuerpo? Pues dándole cosas sanas y dándole palabra, iluminándolo con la Torah. ¿Me entienden? Y haciendo todo lo que la palabra dice. Entonces nuestro cuerpo se va a ir regenerando, transformando, nuestra mente va a ir siendo iluminada por la palabra y van a haber cambios positivos para vida en nosotros. Y cuando nos reunamos, no va a haber presión de que si traes salmos o traes himnos o cánticos espirituales, tú lo vas a traer, porque la vida, ¿qué hay en el templo? Por eso el templo es muy importante que nosotros leyéramos sobre el templo de Jerusalén. En el templo estaba la Torá, la menorá, la luz, estaba el pan en la mesa, los panes de la proposición, el aceite para ungir. Es donde estaban los sacerdotes, los coanim. Es donde estaban escondidas o guardados los rollos de la Torá. Bendito sea el nombre del Altísimo. ¿Me entienden, hermanos? Es donde se llevaban los sacrificios. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si nosotros guardamos el templo en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que comenzar a entender qué tiene que haber sobre nuestra vida. Torah, palabra. ¿Qué más tiene que haber? Luz, aceite, para que permanezca luz, iluminado el templo de nuestra vida. Alimento, pan, alimento, para nutrir nuestros cuerpos, porque el trabajo, muchas veces el trabajo de servir, de estudiar la palabra, necesita fortaleza. Porque, mire, es más fácil rajar un árbol, cortarlo y rajar esa leña, que pararse firme ante la investida de planes que Satanás programa sobre la vida de las personas. ¿Me entiendes? Porque es más complicado. ¿Cómo tú vences un plan de Satanás sobre tu vida? ¿Cómo lo vas a vencer? ¿Y cómo vas a saber si es un programa del diablo? Muchas veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque falta que nuestra vida esté iluminada por la luz de la palabra y estemos en obediencia a esa palabra. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, no va a escasear el aceite ni la harina si somos obedientes a la palabra, así como esta mujer. Y que seamos como las prudentes del libro de Mateo, capítulo 25, que seamos prudentes, que a la hora que venga el Mesías y oigamos el sonido del shofar, entonces nosotros estemos listos para prender la luz, para encender las velas, para iluminar el templo y decir, como dice en Revelaciones, ven Señor Yeshua, sí, ven, aleluya. Estemos preparados para la venida del Mesías y que no vayamos a pedirle prestado porque no nos van a querer prestar. Por eso esa viuda no podía ir a ningún lado. ¿A quién le iba a prestar? Nadie. Si a ella le hubieran llegado una vecina, mire vecina, ¿no tendrá usted harina? No tengo. Y un poquito de aceite tampoco. ¿O no? Ah, qué mala. No, es que era su alimento para ella y para su hijo. Entonces ella no podía dárselo. No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿o sí? Tenemos que iluminar la casa, no la calle. Cuando estamos sin luz
y no tenemos al Mesías en el corazón, iluminamos más otros hogares que el hogar de nosotros. Le damos de comer a otras personas antes que a los nuestros. Pero cuando tenemos la luz de la Torá y obedecemos la palabra, primero en la casa. Primero en la casa. Ahí es donde tenemos que alimentar, ahí es donde tenemos que iluminar, ahí es donde tenemos que cuidar. Bendito sea el nombre del Altísimo. Amén. Ahora, si tenemos en abundancia y la mesa está llena de bendición, tenemos que aprender a sembrar, a dar, a compartir. ¿Me entiende? Pero no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando de que no escasee el aceite para iluminar. Pero eso se da cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Y mirábamos la cita de Primera de Reyes, capítulo 17. Aleluya. Es maravilloso. El aceite para que brille, para que ilumines, para que tu lámpara, que es tu vida, ilumine tu casa, tu colonia, ilumine tu familia, tu hogar, ilumine aún la quejilá. Porque si tú eres una lámpara iluminada, llena de revelación del Eterno, ¿qué es lo que nos vas a traer cuando tú entres a este lugar? ¿Cómo crees que vamos a estar? ¿Qué crees que vamos a recibir nosotros? Luz. Porque tú tienes luz, porque aunque tú no hables, pero no, ¿me entiendes? Tu presencia es la que va a traer esa paz, esa tranquilidad, esa bendición. Va a traer esa bendición sobre este lugar. Tu hogar, los tuyos. Bendito sea el nombre del Altísimo. Entonces, cuando el aceite en nuestra vida es lo que va a producir toda esta maravilla en nuestras casas. Nuestras casas van a ser iluminadas. Es tiempo de no seguir siendo imprudentes y de no andar pidiendo prestado. Hermano, ore por mí. En la religión, hermano, nos acostumbraron a andar como un bastón, un callado, o con algo para que nos guiara, pidiéndole oración a los ungidos, para que oren por nosotros, porque como nosotros no tenemos tiempo de tener aceite, es como, me presta un poquito de aceite, y si tú sabes que solo para ti tienes, vaya a comprar, pastor, mire hermano, vaya a comprar, o no. Pero la religión nos marca, nos inyecta de que vivamos dependiendo de la oración de otros. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso no tenemos el mismo espíritu, el mismo rúa? Y que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar o hallar el oportuno socorro, dice el escritor de los Hebreos. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué es eso? O sea, que yo me acerque seguro de que Él lo va a hacer. Y si no lo hace, Él sabe lo que hace. ¿Cuántos alaban? O sea, si el Señor, yo te pedí un carro, no me lo diste, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Entonces, el gozo, el estar llenos del aceite, del Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas, es no depender, no estar pidiendo prestado unción, aceite. No. El Señor dice que Él viene para darnos a todos sin medidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y no por ser mejores. Dejemos de estar limitados. Rompamos con toda limitación. Las limitaciones están en nuestra mente. Las limitaciones nosotros nos las ponemos porque no dependemos del Eterno, no dependemos de la luz de la Torá, la palabra, el estudio de la palabra. Muchas veces los estudios tienen que ser máximo de 1 hora. Olvídense, ya después de eso estamos sofocados. Pero así nos sofocamos por venir, pues. No nos sofocamos. ¿Me entiende? Mire, supuestamente este tiempo de vacaciones.
debiera estar esto full, pues, todos escuchando el estudio de la palabra. Bendito sea. Pero todos queremos opinar, todos queremos decir algo. No, pero si es que no es así no es la cosa. No se trata de eso. Entonces necesitamos dejar de estarnos limitando ya. Muchas veces nos limitamos, nos estamos limitando a los muros, se levantan muros, y no estoy hablando de los muros ahí en México, sino de los muros que nosotros levantamos para ver las cosas imposibles. Yo no puedo lograr eso. Es que no sé, es que no se me queda. Es que la palabra, no sé por qué me da sueño. Yo no sé por qué me aburre. ¿Y cuánto tiempo podríamos pasar frente al televisor sin aburrirnos? Díganme, sin aburrirnos. Y se lo dice a alguien que yo tengo momentos que yo veo, pero ¿cuánto tiempo? Alguna media hora y ya está. Qué aburrido, ¿no? Ahí que nos cae una viga en la cabeza y ni cuenta nos da. Horas, no digo hora, horas, viendo. ¿Y cuánto tiempo pasamos frente a la palabra? Minutos, minutitos y ya estamos. Ya nos llorosean los ojos. Por eso es que ahí andamos pidiendo prestado unción, milagros y cosas, ¿me entiendes? Porque no estamos nosotros alimentando nuestra vida, nuestra emuná, nuestra alma con la palabra. Que no nos detengan los muros, que no importa, que no haya dinero. No es el dinero nuestro Dios. El dinero es un medio, porque tampoco voy a ir al súper y decir, yo vengo en el nombre del Señor. No, pues tengo que llevar dinero, pero no es ese lo que me va a mover. Yo tengo que depender del Eterno y pedirle al Eterno un pueblo sano, un pueblo libre, un pueblo próspero en la palabra de Dios. Un pueblo que sea iluminado por la palabra, que tenga prosperidad en su alma. Por eso el deseo de Judas, tercera de Juan, el deseo de Juan es: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo primero que vio Juan para desearle eso a esa persona? Tercera de Juan 2. ¿Qué? Él vio primero si era una persona próspera en su alma, si él tenía prosperidad espiritual, si era un hombre de emuná, si era un hombre de estudio de la palabra, si era un hombre que amaba la palabra, que amaba al Eterno con todo su corazón, como dice en el libro de Éxodo. Porque yo soy un Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la primera y hasta la cuarta generación de los que ¿de los qué? De los que lo buscan y de los que le aborrecen también, Él los va a visitar. ¿Y cómo quieres que visite a los tuyos? En obediencia. Sé obediente. Pero no, nosotros hemos cometido un error. Somos obedientes nosotros, pero no le enseñamos a los hijos a ser obedientes. Él hace lo que él quiere. Ella hace lo que ella quiere. Con que yo sea obediente, Padre, que mi hija te ame y sea obediente. Enséñenle. O no dice la Biblia, la Tanakh dice: instruye a quién? Al niño en su carrera, para que cuando él sea grande no se extravíe.
Eso no quiere decir que no van a haber errores, no van a haber problemas. ¿Y cómo fulano? Es que no está hablando. La palabra lo que nos enseña a nosotros es que esa persona nunca, pero nunca ande donde ande, se va a olvidar del sabor del Eterno y de la palabra, como el Eterno actuaba y ministraba su vida cuando estudiaba la Torá, a como en su hogar le enseñaron la Torá. Entonces un día esa persona reacciona. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Dice: Timoteo, mira lo que has aprendido mediante muchos testigos. Esto encárgale a hombres fieles que sean idóneos también para enseñarle a otros. Porque tú, dice, has aprendido esta fe no fingida por medio de tu mamá y de tu abuelita, que te instruyeron en los pasos de la Torá. A Timoteo la mamá y la abuela le enseñaban la obediencia a la Torá. Y por eso es que Pablo, cuando toma a Timoteo, sabe que Timoteo trae instrucciones de su antepasado, aparte de todo lo que enseña la cultura hebrea, la obediencia a la Torá, ¿verdad? Y más el trabajo que hace la mamá y la abuelita, es tremendo. Entonces Pablo solo lo comienza a formar sobre el camino del Mesías. Y a Timoteo, por eso, nadie tenga en poco tu juventud. Si no se ejemplo de los creyentes en conducta, en pureza, en esto, y comienza a darle un poco de cosas. ¿Pero qué? Eso se come, se compra, es bebido. ¿Cómo es? Para ir yo a la farmacia y pedir, mire, me da un frasquito de obediencia. O me da una libra de carne de obediencia. Este es el hogar. Esa es la familia. Esta es la comunidad donde aprendemos de la Torá para que sean obedientes al Eterno. Y cuando ya tomen la responsabilidad de servirle al Eterno, no va a haber pierde. ¿Por qué no va a haber pierde? Porque ha sido instruido desde niño. Y cuando tiene el llamado, es como aquel que es llamado a ser gobernante. Yo he estado, curiosamente, viendo a mucha gente, pues de los famosos, pero hablando de gobernantes, a los más fuertes, que son hombres que anduvieron en guerra, que saben miles de cosas, viendo yo sus vidas, digo yo, no sé, de plano que para ser un gobernante de toda una nación, uno tiene que mínimo saber 4 idiomas, aparte del propio, ¿verdad? 4